Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Dar en la Diana, un programa donde vamos a estar compartiendo noticias, actualidad y las últimas tendencias. Este espacio ha sido creado para tener a las personas lo mejor informadas posible, que sea este el sitio donde usted por primera vez lo vio. Vamos a empezar hoy con un aviso de los bomberos de Madrid. Ya que viene la temporada de primavera, vamos a tener nuevos inquilinos en el hogar. Se trata de los himenópteros. ¿Qué son los himenópteros? Pues son las avispas y las abejas que muchas veces pues vienen a nuestros edificios, patios, balcones y pues hacen sus nidos o colmenas aquí. Bueno, pues los bomberos de Madrid nos alertan de que en estos casos es mejor llamar al 112 en vez de ponernos nosotros mismos a manipular estas colmenas porque pues podemos salir malheridos. Y es que en España se han producido muertes por picaduras de avispa velutina. La avispa velutina es una especie invasora. En 2020, un hombre de 54 años murió en Villestro, Santiago, tras ser picado por una avispa velutina. En 2023, un hombre murió tras ser picado por varias avispas velutinas en Ourense. En Murcia, un hombre de 51 años murió por ser picado por una avispa. Las consideraciones que debemos tener sobre las picaduras de estos insectos es que la mayoría de las personas no necesitan atención médica de emergencia si sufren una picadura de avispa. Sin embargo, ¿cuál es el peligro? Algunas personas pueden ser alérgicas al veneno y tener una reacción grave que acabaría con tu vida. Se ha estimado que los efectos tóxicos aparecen a partir de 50 picaduras. La dosis letal para un niño, por ejemplo, sería de unas 100 picaduras y de 500 picaduras para un adulto. Con más de 100 picaduras hay riesgo de envenenamiento y con más de 500 alta probabilidad de muerte. Y este es el caso de una farmacéutica. Esta farmacéutica pide la baja laboral, por ansiedad. Y la pillan haciendo, señoras y señores, un curso de senderismo en picos de Europa. O sea, Juana, nombre ficticio, trabajaba como técnico de farmacia desde marzo de 2007, un empleo que conservaba hasta abril de 2023, momento en el que la empresa le comunicaba su despido disciplinario por faltas de asistencia durante 3 días consecutivos, sin justificación alguna. Sin embargo, un error en el procedimiento llevaba a los tribunales a anular el despido, reincorporándose Juana a su puesto de trabajo en el mes de noviembre. Apenas un mes después, la trabajadora solicitaba 3 días de permiso para acudir a unos exámenes del ciclo inicial de grado medio de senderismo en el que estaba matriculada, un permiso que le fue concedido por su trabajo. Mismo mes de diciembre en el que la trabajadora iniciaba una situación de incapacidad temporal baja por la que acudía en febrero del 2024 al centro de salud, siendo derivada a un especialista de salud mental. Informe médico que destacaba sintomatología ansiosa, sueño irregular, ánimo bajo, desgana, etc. En fin, una baja médica que la empresa comprobaba que había utilizado para acudir a las prácticas de su curso en picos de Europa, lo que nuevamente provocaba su despido disciplinario por abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual. O sea que no podemos pedir bajas temporales para irnos de senderismo, chicos. Y a ver, algo importantísimo y que me gustaría contar aquí, porque me parece un hecho gravísimo que hay que denunciar. Y es que en Vilassar del Mar, el ayuntamiento de este pueblo de Cataluña, pues hizo nada más y nada menos que una gincana de noche para niños. Pero que en esta gincana el ayuntamiento pues le dio clases de sexualidad a los niños. Vamos a ver el video. En Vilassar de Mar, en Barcelona, en una gincana en la que participaban menores. Algunas de las pruebas consistían en colocar preservativos a un plátano con la boca o emular actos sexuales. Algunos padres se están planteando denunciar. Mireia Germán.
Sí, algunas familias están planteando denunciar al ayuntamiento por haber organizado estas pruebas con menores. Los niños y niñas a partir de 12 años tenían que superar pruebas como, por ejemplo, poner un preservativo con la boca o hacer penis y vulvas con plastilina. Las familias no entienden nada y el ayuntamiento, de su parte, dice que asume un error de comunicación por no haber explicado específicamente a las familias en qué consistían estas pruebas, pero, sin embargo, dicen que el único objetivo era fomentar la educación sexual entre los jóvenes. La actividad la organizaba el Ayuntamiento de Vilassar de Mar. En el cartel que la anunciaba solo aparecía esto: gincana nocturna. Es lo que más ha indignado, que nadie sabía lo que se iban a encontrar. Por ejemplo, la actividad de chupar el preservativo. El único error que reconoce el Ayuntamiento: pido perdón por no haber explicado a los padres el contenido de las pruebas. Para el consistorio se trataba de un taller lúdico de educación sexual, pero para algunos padres era más bien... o juegos eróticos para niños, digamos así, en edad que no tocan, ¿no? Como por ejemplo que los menores simularan posturas sexuales con un globo, eso sí, como barrera entre sus cuerpos. Con el objetivo de chafar el globo de agua. Algunos padres estudian denunciar al ayuntamiento porque además la actividad tuvo lugar en la calle a la vista de todos. Estamos preguntándonos qué puede estar circulando de imágenes de nuestros hijos chupando un supuesto palo. Imágenes que temen que acaben en las redes. Los padres advierten que no están en contra de la educación sexual, pero... siempre con delicadeza y con respeto. Pues todo un escándalo, señores. Dicen que los padres piensan denunciar al ayuntamiento. No, es que esto es totalmente denunciable. No puede ser que un ayuntamiento, primero que todo, se plantee darle educaciones sexuales a los niños, porque los niños no están para tener ningún tipo de educación sexual a esa edad. Los niños están en esa edad para jugar, ir a extraescolares, hacer otro tipo de cosas. Encima, el caso es muchísimo peor, porque no es que se pusieran a explicarle a los niños que si los órganos genitales de los niños son cuál, los de las niñas son más cuál, lo que normalmente dábamos en ciencia cuando éramos pequeños. No, es que esto va mucho más allá. Pues hacer que los niños, pongan un preservativo con la boca, o sea, es que esto es una depravación, una degeneración. Es que, vamos, y encima en la vía pública, esto es totalmente denunciable y yo creo que no tiene justificación ninguna que un ayuntamiento haga algo así con los niños. Yo creo que sí, que los padres deben denunciar y que este tipo de situaciones no se debe dar en ningún sitio, ni de España ni del mundo, porque los niños, primero, no se tocan. Los niños no tienen que saber de educación sexual ninguna, ni menos que menos cómo poner un preservativo, ni cómo hacer una vulva, ni cómo hacer un pene. Los niños se respetan. Aquí, a este punto hemos llegado y recordemos bien cómo Irene Montero decía públicamente, que me parece a mí que es la primera que está promoviendo este movimiento tan pedófilo contra los niños. Es la primera que ha promovido esto y ya se está haciendo. Y es nuestra responsabilidad que esto no pase. Es la responsabilidad de los padres, que a los niños no se le hagan estas cosas. Este ayuntamiento, yo creo que, bajo mi opinión, deberían de dimitir por semejante falta de irresponsabilidad con los niños. Luego también quisiera hablar aquí de algo muy importante que está dándole la vuelta a las redes y es la visita de Pedro Sánchez a Vietnam. Vamos, es que es increíble cómo el presidente de España se codea con los dictadores comunistas del mundo entero. Recordemos que Vietnam ahora mismo es una dictadura comunista. Es un país donde hay un único partido, es un país donde impera el comunismo. Además alaban a una figura como fue la de Ho Chi Minh, que fue un dictador represor y asesinó, se estima de entre 100.000 y 500.000 personas que se oponían a su régimen comunista y fueron asesinadas por este hombre. La figura de este hombre es vanagloriada hoy por hoy, pero que encima, no solo por los comunistas, sino por el mismísimo presidente de España, que después de ver esto no nos queda duda que también es comunista, porque si tú vas y bajas tu cabeza y te inclinas y haces sumisión a la figura de semejante represor, terrorista y comunista, pues tú eres una más.
Yo creo que la democracia de España ahora mismo peligra muchísimo. Vamos a ver un video de unas palabras de Pedro Sánchez. La apertura comercial es precisamente el primero de los 3 grandes éxitos de España que me gustaría destacar también como motores para fortalecer nuestras relaciones y nuestra presencia en un país de futuro y de oportunidades tan brillante como Vietnam. Bueno, no sé, no he ido a Vietnam, no conozco el país, pero yo dudo mucho que un país pueda tener un futuro grandioso con el comunismo, se los aseguro. Además de que, según he estado viendo, el PIB per cápita de Vietnam es bajísimo, la gente tiene un nivel de vida muy bajo y todo esto es, por supuesto, por culpa del comunismo. Recuerden que el comunismo es un sistema que limita el liberalismo, que es la libertad del individuo de emprender, de tener propiedad privada, de tener empresas, de tener negocios. Y si tú en un sistema no tienes la libertad de emprender y de hacer tu empresa, tu negocio, de enriquecerte, porque todos tenemos el derecho de enriquecernos, no solo los políticos, pues yo no creo que el futuro Pedro Sánchez de Vietnam sea tan glorioso. También he escuchado decir que se va a invertir dinero de España en Vietnam, porque el propósito de Pedro Sánchez es construir el AVE en Vietnam. Entonces, si un país es tan fructífero, yo no sé por qué tienes que darle dinero, ¿no? Se supone que ellos mismos podrían costearse el AVE, pero bueno, así vamos. También Sánchez ha visitado China, que es otro país comunista, que en otras ocasiones yo he hablado en los programas de mi compañera Elisa sobre la situación en China, y es que en la actualidad China tiene campos de represión. En China los chinos son perseguidos, ya sea por la religión, por la ideología o simplemente por practicar algo tan simple como es el Falun Gong. Se reportan y denuncian muchísimos casos de personas que son encarceladas y son obligadas a donar sus órganos involuntariamente. Estas personas, los mismos, hay una comunidad de chinos que siempre está denunciando esto. No los podemos encontrar en la Plaza de Callao, en Gran Vía, Madrid, no los podemos encontrar fuera de la Embajada de China en Madrid, porque son muy valientes. Y estas personas, estos chinos, ponen ahí fotos de cómo los ciudadanos chinos que son encarcelados por practicar Falun Gong o por ser cristianos, les estirpan los órganos aún estando vivos. Señores, esto es un escándalo mundial que esto en la actualidad esté pasando, porque China es una dictadura comunista. Entonces, los ojos públicos yo veo que siempre están a donde mismo. Estados Unidos es muy malo, Estados Unidos ha subido los aranceles, pero nunca se habla de que China es una potencia supremacista que quiere ejercer su hegemonía mundial con el globalismo. Es por esto que pues Trump se está ensañando, con los aranceles de China principalmente para cortarles el agua. Porque tal y como estamos viendo que va el mundo, pues tal pareciera que nos quieren imponer una dictadura comunista global. De verdad, esa es mi opinión. Y es que según investigaciones, señores, el régimen comunista de Ho Chi Minh en Vietnam desde 1945 hasta 1987 causó cerca de 1.760.000 muertes por demicidio, asesinatos del gobierno. Esto incluye 242.000 hasta 922.000 en reformas agrarias, 216.000 durante la guerra en el sur y 1.040.000 post 1975 en campos de reeducación, que ya sabemos que los campos de reeducación para los comunistas son campos de concentración donde meten a las personas que están en contra de la ideología comunista. Aunque Ho Chi Minh murió en 1969, el total refleja el legado de su régimen. Las cifras varían por debates históricos, aunque el resumen mayoritario serían
Pues lo que les he dicho, 1.760.000 muertes bajo el régimen de Ho Chi Minh. Entonces estamos hablando de que a este semejante personaje, Pedro Sánchez ha ido a rendirle tributo. ¿Cómo se puede rendir tributo a un asesino? ¿Cómo se puede rendir tributo a un dictador? Si no es que porque tú también quieres ser un dictador. Y todos los indicios nos indican que Pedro Sánchez se está preparando para crear una dictadura en España. Y hace solo 40 años que España ha salido de una dictadura. ¿Estamos realmente dispuestos a volver a caer en las fases de un dictador? Pues no. Tiene que haber un despertar en el pueblo, tiene que haber un despertar de conciencia, abrir los ojos, porque se vienen tiempos muy feos. Cada vez nuestra libertad de expresión está más limitada. Hay ahora mismo youtubers que han tenido que escapar de España por la represión que existe con las personas que nos dedicamos a hablar de lo que no te hablan en el telediario, a expresarnos, a sacar la verdad a la luz. Nos amenazan, nos denuncian. Esto es totalmente antidemocrático, porque la verdadera democracia es el poder del pueblo. El pueblo que quiere expresarse de miles de maneras. Y si callas una de esas maneras, ya estás callando la democracia, ya estás pisando la democracia, porque todos, absolutamente todos, tenemos que expresarnos. Son los derechos humanos universales de todas las personas, seas de la ideología que seas de el género, la orientación sexual, tu etnia, tu religión, de la manera que quieras ser. Tienes que tener la libertad de poder expresarte. Y después de la noticia de la visita de Pedro Sánchez a Vietnam, vamos a contar aquí cómo están las estadísticas de los asesinatos de mujeres en lo que va de año cometidos por extranjeros. Sí, porque Pedro Sánchez va queriendo resolver los problemas por todo el mundo, pero se olvida los de su propio país. Y es que la inercia de los últimos años se asienta. El ejercicio 2023 cerró con 26 de 58 asesinatos de mujeres cometidos por extranjeros. El 44,8% del 2024 terminó con el 32,6% y el primer trimestre del 2025 ha acabado con 3 de 6 feminicidios cometidos por varones nacidos fuera de España. Esto supone que actualmente la mitad de los asesinatos de mujeres son cometidos por el 13,4% de la población. O en otras palabras, que los asesinatos de mujeres perpetrados por extranjeros cuadriplican en proporción a los cometidos por españoles. De entre los extranjeros, la tasa de incidencia es especialmente alta en los procedentes de Marruecos, que han cometido 22 feminicidios en los últimos 4 años. 4 en 2021, 5 en 2022, 7 en 2023 y 6 en 2024. Teniendo en cuenta que entre 2021 y 2024 se cometieron 205 homicidios y que los marroquíes representan al 2% de la población, esto significa que la probabilidad de que maten a una mujer es 5,7 veces mayor. La cifra también es alta entre los procedentes de Rumanía, que en proporción a su población cometen 3-4 veces más feminicidios que los españoles. Y de esto, señores, no te cuentan nada en la tele. Si Pedro Sánchez o su cuadrilla salen a hablar de feminicidios y lo ha hecho un extranjero, esa noticia no te la van a dar. Te van a contar la que hace El Español. Y bueno, un poco de la actualidad a nivel internacional, y es una noticia que está estremeciendo las redes, y es que nadie se explica cómo esto puede haber sucedido. Y es que en Santo Domingo, República Dominicana, se ha caído completamente el techo de una discoteca. Veamos el video.
Así como lo ven, señor, estaba la gente disfrutando tranquilamente de un concierto. Ya se habían visto algunas cosas como que se estaban cayendo pedazos del techo. Han muerto muchísimas personas. Esto sucedió el martes de esta semana. Incluso murió el cantante que era Rubí Pérez, un merenguero muy famoso en República Dominicana. Este señor murió aplastado por el derrumbe. Y es que se ha comentado que esta discoteca en el 2023 se incendió. Y no derrumbaron para volver a construir, sino que encima de lo que había, de lo que había pues quemado el incendio, se volvió a restaurar todo esto. Entonces ya este techo estaba dañado. Y el gobierno no se preocupó, el gobierno de Santo Domingo no se preocupó porque estuvieran al día toda la infraestructura, y por la negligencia tanto del gobierno de Santo Domingo como de los dueños de la discoteca, hay una suma como de 221 personas muertas, lo cual es un escándalo tremendo. Hay videos de los familiares llorando. Hay videos también de las personas atrapadas ahí esperando a que las recojan. Hay videos de personas ya muy aplastadas. Vamos, es que es increíble lo que está pasando. Existe un audio donde denuncian que previo a la tragedia en el Jet Set, un ingeniero había hecho una advertencia al dueño de la discoteca y asesor del gobierno, donde se le informó que el lugar estaba en peligro, pero Antonio Espaillat decidió violentar las leyes. Y es que además de que la infraestructura estaba mal hecha, porque no solamente habían 2 columnas para sujetar semejante techo, porque además era una discoteca bastante grande, tenían una carga inmensa encima del techo de la discoteca. Y es que tenían transformadores, aires acondicionados. Hay una vista aérea de la discoteca donde se ven unas cajas grandísimas que estaban haciendo un peso horrible en el techo. Encima el techo no tenía ningún sostén por debajo. Videos antes de que se desplomara el techo, se puede apreciar cómo estaba hundido, que se veía que estaba cayendo por su propio peso. A esto le sumas que estaban cayendo en ese mismo momento ya pedazos de este techo. Y hay videos de los trabajadores barriendo el escombro que venía cayendo del techo. Y a los dueños de la discoteca esto no le importaba para nada. Tuvo que suceder la tragedia que ya cuenta después de haber terminado de sacar a las personas del escombro, con 221 víctimas letales, para que sucediera, bueno, ha sucedido el escándalo. Ya es muy tarde, ya esas vidas no se pueden salvar. Espero que esto sirva de escarmiento a las autoridades competentes de que hay que asegurar las infraestructuras de los sitios públicos. Hay que exigirle a los propietarios de los negocios públicos que tengan las condiciones que hay que tener para que no sucedan estos accidentes. Han muerto hijas, han muerto padres, han muerto
hermanos. Las personas en República Dominicana están muy afligidas con todo esto. Esto ha conmocionado también la comunidad internacional, porque no nos podemos explicar cómo una discoteca tan famosa y a donde iban personas tan importantes, porque les recuerdo, estaba este cantante merenguero que era famosísimo en República Dominicana, incluso esta personalidad ha muerto. Entonces se trata de algo muy serio. Yo me imagino que las personas, los dueños de esta discoteca, tendrán que pagar por esto. Esta gente tiene que ser denunciada y tienen que pagar, porque no hablamos de poco. Han habido muchos muertos y personas importantes. Y es que además ya habían ocurrido otras cosas también en esta discoteca, como fue el incendio que les conté. Había una negligencia continua en este lugar. Yo creo que estas personas tienen que pagar por la vida de esta gente que han sido inocentes y han terminado de esa manera tan trágica, de verdad. Y les vengo con una noticia ahora del otro lado del charco también. Resulta que la dictadura cubana ha anunciado la expropiación de todas las divisas y cuentas bancarias de las empresas extranjeras en el país. O sea que todas las empresas que tengan cuentas bancarias en Cuba se van a quedar sin dinero, señores. Ya sabemos cómo son los comunistas. Si puedo, te lo quito. Algunas empresas extranjeras importantes en Cuba son la Cherry Internacional de Canadá, que se dedica a la minería de níquel y producción de energía. Luego está Meliá, Hoteles Internacionales de España, que gestiona los hoteles en destinos turísticos como Varadero, Jardines del Rey, etc. Luego también está Nestlé de Suiza, que produce alimentos y bebidas como Nescafé en alguna fábrica local. También tenemos a Pernod Ricard de Francia, que exporta el ron de Habana Club a través de una empresa conjunta. Estas compañías están activas hasta principios del 2025, pero la reciente política de expropiación de divisas podría afectar sus operaciones. Esto es alucinante, de verdad. Es para que vean por qué siempre les decimos que no hagan negocios con los comunistas, que nunca sabes cómo van a acabar. Esto también indica que la dictadura cubana cada vez puede estar más cerca de su fin, ya que ya cuando tú llegas a este extremo de quitarle totalmente el capital a las empresas que tú tienes en tu país, es porque tienen que estar tan desesperados por dinero, porque llevan casi 70 años ya sin producir absolutamente nada. El régimen comunista de Cuba, desde que en 1959 Fidel Castro llegara al poder, no ha producido absolutamente nada. Lo único que se ha producido en Cuba ha venido siempre de estas empresas extranjeras. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora tú vayas a atentar contra esas empresas extranjeras, que son las únicas que te han dado lo poco que has tenido todo este tiempo? Porque en Cuba no hay ya ni una fábrica de azúcar, es que ni azúcar se produce ya. La población y la sociedad ha llegado a un extremo de putrefacción tan grande que las personas ya no tienen de nada, hay una carencia total. Para los que no lo saben, en Cuba el capitalismo está tan, pero tan erradicado que la iniciativa privada está totalmente desaparecida. Nunca, desde que llegó Fidel Castro, ha habido una empresa privada. Todo ha sido parte del gobierno y propiedad del gobierno, pero si el gobierno ha sido un inepto que nunca ha sabido producir nada, pues el resultado de estos casi 70 años de este régimen comunista ha sido dejar a la población una miseria absoluta, una miseria total. Los apagones en Cuba cada vez son mayores. Las personas viven prácticamente en la oscuridad el día entero. Tienen carencia de agua, tienen carencia de electricidad. Para esas personas que se pasan la vida echándole la culpa al bloqueo, díganme, ¿qué tiene que ver
que en un país, no, además una isla rodeada de agua, no hay agua. Yo no creo que Estados Unidos le tenga acercado el mar a la isla. Es la ineficacia y la ineptitud de los comunistas la que ha llevado a que el pueblo de Cuba esté en esta situación ahora mismo. No sé cuál va a ser la respuesta de estas empresas hacia la dictadura cubana. Me imagino que la denunciarán, por supuesto. Esto no es la primera vez que pasa tampoco. En 1959, a partir de este año, empezaron a expropiar también todas las empresas que habían en Cuba. Mayormente eran de Estados Unidos o de cubanos que luego tuvieron que escapar también porque se lo quitaron todo. O sea que esta no es la primera vez que pasa tampoco. Este es el modus operandi del comunismo. Ha pasado en Cuba, ha pasado en Venezuela, va a empezar a pasar en España, y no lo duden, porque ya escuchamos el otro día a John Belarra decir que lo que había que hacer en respuesta a los aranceles de Trump era expropiar las propiedades de los americanos en España. Son así, ya lo sabemos. Si te vas a Corea del Norte, todo es del gobierno, y a cualquier país comunista que te vayas, te vas a dar cuenta que todo es del gobierno, porque el socialismo y el comunismo siempre trabajan por eliminar el liberalismo. ¿Pero te suena muy mal el liberalismo? Pues que no te suene mal, porque esa es la libertad del individuo, la libertad de tener propiedades, la libertad de emprender. Entonces, claro que estas personas socialistas y comunistas siempre van a trabajar en pos de eliminar el liberalismo, porque no soportan la idea de que las personas seamos libres, de que las personas tengamos posesiones, de que creemos, de que emprendamos. Por eso yo siempre les aconsejo a todas las personas que me ven que voten al capitalismo. Le han dado muy mala fama, pero no es tan malo como lo pintan. Hay que trabajar, sí, siempre ha habido que trabajar. Desde la era de las cavernas, las personas tenían que salir todo el día a cazar para llevarte aunque sea un plato de comida a tu casa. Es la vida, en la vida hay que trabajar, en la vida hay que esforzarse para tener cosas, no eres rico de la nada, y si heredaste la riqueza, si no la trabajas, la vas a perder. Entonces, en esta vida todo es un esfuerzo, no como te lo pintan los socialistas de que, que trabajar mucho es muy malo. Bueno, tampoco te puedes pasar y tampoco podemos dejar que nos esclavicen ni nos sometan, pero hay que trabajar y hay que esforzarse. De las ayudas nadie puede vivir. Yolanda Díaz ha salido a decir que va a darle 200 euros por cada hijo que tenga una familia. Mira, yo te digo una cosa, Yolanda, no me des 200 euros, simplemente no me quites la mitad de mi nómina. Si yo con la mitad de mi nómina que tú me estás quitando voy a hacer muchísimo más que con esos 200 euros que me quieres dar. Y así está la vida, señores. Y hoy es Viernes de Dolores, el tradicional Viernes de Dolores, que se celebra el viernes anterior al Domingo de Ramos, exactamente una semana antes del Viernes Santos. Como ya sabemos, pues vienen las vacaciones, la gente se va de puente, tenemos a los niños en casa. Pero bueno, viene Semana Santa, señores, el merecidísimo descanso del primer trimestre de cada año. Los invito, por supuesto, salgamos a disfrutar, siempre tengamos presente que para viajar no se puede beber alcohol, hay que hacer descansos cada 2 horas para llegar sanos y salvos a nuestro destino. ¡Ole la España cristiana! ¡Qué Semana Santa, señores! Vamos a pasar ahora con un video cómico para reírnos un poco, porque yo creo que este video va a ser un clásico para toda la vida. Y es que no nos podemos explicar cómo puede ser que haya un choque sin choque. Sí, la verdad es que esto es muy gracioso. Es que le han puesto además la música ideal, porque parece que estuvieran bailando, pero es que no se tocan ni se rozan ni por un segundo.
Y así hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado nuestro primer programa. Como ven, tenemos un poco de todo. Y así pues será todos los días a las 8 de la tarde por Multicanal Radio. Esta servidora que está aquí, Diana Ángel Bello, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Nos vamos a encontrar aquí todos los días. No se lo pierdan si quieren estar al tanto de la actualidad internacional, del cotilleo, y por supuesto siempre nos vamos a reír un poco. Muchísimas gracias, comparten, no dejen de compartir y hasta la próxima.